Y le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora María Virginia Torres, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales. Puede continuar. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad que se le da a la Sociedad de Activos Especiales de intervenir en este debate tan importante y de contarle un poco al país y a los barranquilleros el estado en el que nosotros encontramos administrativa y operativamente la empresa AAA de Barranquilla. Sea lo primero, y un poco viendo, no lo he leído, pero el contenido del documento que llegó, decir que la empresa AAA de Barranquilla, como muchas empresas de servicios públicos de este país, tienen una gran capacidad técnica de la gente local que ha desarrollado, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones de la Procuraduría y de la Fiscalía, los software por los que se han pagado, siendo desarrollados desde adentro, y que han mantenido, pese a la marcha o al retiro de la asistencia técnica, la empresa funcionando en perfectas condiciones. Sea lo primero aclarar que nosotros hemos sido altamente cuestionados en la labor que desarrollamos en la AAA. Primero porque la SAE heredó la carga reputacional nefasta de la Dirección Nacional de Estupefacientes, carga que llevamos tratando de organizar 4 años largos y que desafortunadamente cuando tienen algo que decir, pues nos sacan la historia de la Dirección Nacional de Estupefacientes. La Sociedad de Activos Especiales tiene, en virtud del Código de Extinción de Dominio, la administración de los bienes que llegan al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado. Nosotros somos un secuestre. Se supone que los secuestres no piensan, simplemente reciben y administran unos activos. Ese fondo, Frisco, es el fondo más grande del mundo. Una triste realidad de la sociedad colombiana, porque el hecho que sea más grande no quiere decir que eso sea bueno. Lo que quiere decir es que el fenómeno criminal en Colombia ha sido tan grande que tenemos la vergonzosa resultado de tener cerca de 24.000 inmuebles, 1.500 sociedades y más de 60.000 muebles en administración por parte de este fondo. Cuando la Sociedad de Activos Especiales recibe un bien, como en este caso recibimos una participación accionaria, pueden suceder dos cosas. Si recibimos el 100% de la sociedad intervenida, y aclaro que esto es en un proceso de extinción de dominio, porque aquí hay muchos procesos en curso. Están las investigaciones disciplinarias de la Procuraduría, está el proceso penal contra personas, funcionarios de la AAA y Canal Extensia por conductas penalmente tipificadas. Está el proceso de extinción de dominio que tiene origen en la ley 1708, que básicamente se da cuando el bien se ha adquirido con recursos de actividades criminales o se ha destinado o usado de cualquier manera para cometer conductas criminales. Nosotros somos secuestres de este último proceso. Desde el primer momento que nosotros fuimos notificados y recibimos las acciones o la participación accionaria de INASA en la AAA, nos pusimos en contacto con la Superintendencia de Servicios Públicos casi inmediatamente, sobre todo por la coyuntura del vencimiento de ese contrato de aseo, y los bogotanos especialmente, que tenemos el recuerdo de lo que pasó cuando se vencieron los contratos de aseo o se cambió el esquema de aseo en Bogotá, pues obviamente estábamos muy preocupados y tratando de evitar la paralización del servicio, lo que obligaba a tomar unas medidas inmediatas. Igualmente, y teniendo en cuenta aquí un tema tributario que es un trasfondo importante en este tema, de nuestras primeras reuniones, creo que a los 2 días de haber recibido la intervención, fueron con la DIAN,
con el mismísimo director de la DIAN, que estaba recientemente, ha llegado a la entidad, también para mirar un tema de precios de referencia que nos preocupaba enormemente, precios de transferencia, perdón. Igualmente nos reunimos con la Procuraduría General, con la parte de contratos y la parte de función preventiva a cargo de la doctora Liliana Caballero, para nosotros saber a qué terreno llegábamos a la AAA. Esta es una empresa muy querida por los barranquilleros, y obviamente los estamentos de Barranquilla de todo nivel se preocuparon muchísimo, los gremios, los ciudadanos, la prensa, pues todos los que tienen que opinar, tenían una grandísima preocupación en ese momento frente a lo que podía ocurrir con la intervención de la SAE. No solo la SAE, sino pues un poco se cuestionaba en su momento si esto era una intervención que debía hacer la Superintendencia de Servicios Públicos. Creo que la señora Superintendente ha explicado muy claramente por qué no era de su competencia. ¿Qué pasa cuando recibimos el 100% de las acciones? Pues los órganos de la sociedad intervenida dejan de funcionar, y la SAE, el Frisco a través de la SAE, que es su administrador, pasa a tomar posesión y a ejercer la representación legal, que no es el caso de la participación accionaria de INASA en la AAA. Cuando solo recibimos acciones, nosotros solo pasamos a representar los derechos políticos y financieros que derivan de esas acciones. Es decir, que en la medida que aquí hay unos accionistas que son el 14% pertenece a la alcaldía de Barranquilla, un porcentaje pertenece a unos socios minoritarios y el 82% a la sociedad INASA intervenida. Nosotros solo tenemos esos derechos políticos, es decir, la facultad de mirar los estados financieros, ese derecho de inspección que tiene cualquier accionista en una compañía, que nosotros entramos a ejercer, y los derechos de voto para designar las acciones que representamos, en este caso un 82%. Vale aclarar que cuando hicimos la primera, o cuando se hizo la primera citación a asamblea en octubre del año pasado, con sorpresa nos vimos que además de las acciones de INASA, habían otras acciones del gobierno español, que son las de Canal Extensia, que hacían parte de los accionistas minoritarios, y desde ese momento hemos tenido una rechazo sistemático, por decirlo de una manera elegante, en las asambleas, porque el mismo presidente de INASA llegó a la primera asamblea, y lo ha hecho durante las otras, a representar como representante o con el derecho de las acciones que tiene Canal Extensia a intervenir en las asambleas, como es obvio, pues no solamente hablar de un minoritario, Canal Extensia, sino adicionalmente a hacer intervenciones y arengar en nombre de las acciones de INASA. Desafortunadamente, lo que uno encuentra, y tratamos de reflejarlo en nuestra respuesta, que es pública porque apareció publicada en varios medios, es que la empresa tiene una suerte de gobierno corporativo que ha sido muy débil. Si bien la capacidad técnica de la empresa es impresionante, y la mayoría, como en todas nuestras empresas públicas y en nuestras regiones, la gente es buena y decente, pues indudablemente a la sombra de todo lo que sucedía en la AAA, pues se fueron generando también otros nichos, no solo el de los españoles, sino una élite ejecutiva que también, pues digamos que participó de la debacle o de la desorganización administrativa que había.
nosotros, valga la pena aclarar que cuando se habla del gerente de AAA que está con prisión, con detención domiciliaria, de la señora que era gerente financiera, estos, los delitos por los cuales han sido enjuiciados y a los cuales se han allanado a cargos, no eran órdenes, 50 contratos que detectó la Procuraduría General de la Nación, que habían falsificado, que habían cobrado esos recursos y pues como se dijo en algún momento de este debate, el señor Navarro, ¿es que se llama? Dice que él solo se quedó con 800 millones y pues lo demás, me supongo es objeto de las investigaciones. Entonces, fíjense ustedes que no solo era el contrato de asistencia técnica y los contratos que por toda la vida, contratos con 20 y tantos años de renovación automática prácticamente, se celebraban con empresas del mismo grupo INASA, sino los contratos y las creatividades que se dieron pie a la sombra pues, de todo lo que ocurría en la empresa. Hemos sido muy atacados. Desafortunadamente los grupos de minoritarios, que no todos son acciones de una persona, sino como les digo, están por ejemplo las acciones de Canal Extensia, han manipulado muchísimo los medios, unidos con personas de adentro, yo diría de muy alto nivel, nos han ocultado información. Todo es una cajita de sorpresas tanto para nosotros como el gerente, que se seleccionó a través de una de las empresas más grandes del país de búsqueda de talentos, que seleccionó y con unas características que les dimos muy especiales, que preferiblemente fueran sus ciudadanos barranquilleros. En Barranquilla hay gente muy notable, muy capaz. Y sorprendidos, o sea, se partió de una lista como de 30, 40 personas, se fue bajando y finalmente se llegó a un par de candidatos que esta firma Spencer Stuart puso a disposición de la junta directiva y nosotros atendimos estrictamente la mejor calificación. Yo personalmente, otra aclaración que vale la pena hacer, por solicitud de mi Ministerio de Adscripción y por excepción, nosotros administramos más de 1.300 sociedades, muy grandes algunas, está el Grupo Grajales, hay sociedades muy grandes que llevan muchos años en extinción de dominio y nosotros no hacemos parte de las juntas directivas. En este caso, y dado las características especiales y seguramente teniendo en cuenta también la experiencia que yo tengo, yo estuve 6 años como funcionaria de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, fui directora jurídica y de contratos en la última etapa. Se me pidió muy especialmente por parte del gobierno que estuviera en esa junta directiva, por lo menos mientras se organizaba un poco el estado y se diagnosticaba cómo estaba la empresa. Esto ha sido un trabajo muy dispendioso porque pues aparte de los 60.000 activos que manejamos o 70.000, pues tenemos un nuevo empleo que es la AAA, que nos demanda una gran cantidad de tiempo. El doctor Guillermo llegó y pudimos entrar un poco a la empresa porque cuando en diciembre pedíamos que nos dieran los listados de contratos que estaban vigentes, los que se iban a vencer, siempre nos daban una lista, pero a la junta siguiente aparecía otro que ya se iba a vencer y que nos explotaba en las manos un poco, piensa uno, jugando a que la administración de la empresa se viniera abajo y pues nosotros resultáramos responsabilizados de lo que ocurría. En cuanto a los despidos de los que habla el escrito y muchos anónimos que se han dirigido a diferentes organismos de control, el doctor Guillermo es muy educado, muy polite, pero yo quiero, de esos 3 personas que se han retirado, una que me parece que era importantísimo y se cae de su peso, que era la jefe de control interno de la empresa. ¿Cómo es posible
que contra todas las normas de gobierno corporativo internacionales, además, ni siquiera de Colombia, hayamos tenido una revisoría fiscal que duró 20 y tantos años, cuando se dice hoy día, y la superintendencia en todas sus circulares y las normas de la OCDE y todas las que a ustedes se les ocurran, dicen que máximo 4 años puede estar una revisoría fiscal a cargo de una empresa. Y adicionalmente la ley 142 habla de una auditoría. Que estas dos responsabilidades recayeron en una firma no recuerdo, creo que se llama Blanco y Blanco, que tuvo por 20 y tantos años la revisoría fiscal de la empresa y que en ninguno de sus informes hizo ninguna advertencia de las fallas de control interno que se presentaban. En esa primera asamblea algún accionista les preguntó, oiga, pero ¿cómo es que esto pasó y nadie se dio cuenta? Dicen, no sé, porque es que nosotros mirábamos, era el informe de la revisora, de la auditora de control interno, y ella nunca dijo nada. Entonces pues eso creo que meridianamente todos los que hemos estado en cualquier entidad pública y privada sabemos que un auditor interno mira que se cumplan los procesos, que se cumplan los manuales, y esos informes no pueden ser el único alimento para una revisoría fiscal, entre otras cosas. Se cambió en efecto la revisoría fiscal. Eso también ha sido motivo de muchas quejas. Se hicieron, es más, tuvimos que hacer una asamblea extraordinaria, la primera, porque los mismos señores de Canal Extensia, representando a INASA durante esa asamblea, en la cual quemaron los estados financieros, se hicieron una serie de amenazas frente a que ya mismo llegaban otra vez el 6 de abril, etcétera. Así hemos venido jugando todo el tiempo, creando un clima de zozobra muy grande y de temor entre las entidades financieras en el refinanciamiento de la deuda. ¿Cuál es la parte buena? Y lo digo desde mi perspectiva, que si ustedes miran la información que se mandó por parte de la gerencia, hemos bajado la deuda porque nos hemos dedicado a pagar. Obviamente esto impacta inversiones futuras, pero pues se ha pagado, llevamos un año pagando. Se estaba provisionando, por ejemplo, el contrato de INASA, eran 1.500 millones aproximadamente mensuales que se le pagaban a INASA por esa asesoría técnica, que nosotros como secuestre pues no tenemos facultad de adjetivar o de calificar, pero era obvio que cuando la Procuraduría General de la Nación en el mes en el año 17, no recuerdo exactamente la fecha, solicitó la suspensión del contrato de asesoría técnica, si había dudas si se prestaba o no el servicio, pues obviamente después de dejarse de prestar, a pesar de que los abogados internos de la empresa consideran que la Procuraduría no tenía competencia para solicitar la suspensión del contrato o para sugerir la suspensión, porque era un contrato bilateral firmado entre la empresa y uno de sus accionistas luego, pero sin embargo se dejó de prestar la asistencia y esos recursos estaban provisionados, motivo de muchísima incomodidad por parte de los señores de Canal Extensia presentes en la asamblea, y que también ha generado mucho malestar. Hemos encontrado entre las cosas que reportamos y que día a día vamos ampliando y aclarando, unas modalidades de contratación bastante curiosas a nuestro gusto, los que somos absolutamente ius públicos, porque es que ni siquiera en el sector privado creo que las cosas se puedan manejar de esa manera. Encontramos contratos que la generalidad que se prorrogaban automáticamente por más de 20 años, no solo está el de pavimentos, está el de aseo, son contratos que si ustedes van a sumar, el solo contrato de aseo suma 480.000 millones de pesos, más o menos, un contrato que había de suministro, un outsourcing que se llama Contactamos. Los contratos suman unos valores absolutamente absurdos, contratos que llevaban más o menos
20 años de celebrados, 69.000 millones de pesos y así sucesivamente. Tenía todas estas empresas de servicios públicos, como quiera que de alguna manera están reguladas en sus actos y contratos por normas de derecho privado, tienen la facultad que ha venido diciéndose de autorregularse. Y entonces cuando uno se autorregula y expide un manual de contratación, pues se supone que es para ponerle orden a la contratación y garantizar la selección objetiva, la transparencia y los principios que, si bien es cierto, se contrata con derecho privado, deben estar inmersos en cualquier contratación cuando hay un peso del Estado de por medio. Esos principios de ese manual, el manual bueno, con una cantidad, o sea, más complicado, lo digo como medio contractualista, más complicado que el mismo Estatuto General de Contratación, pero tenía un parafito que decía que se podían obviar todos los procedimientos que estaban en el manual y se podía contratar directamente por parte del gerente administrativo, etc. O sea, era muy bueno, pero el parágrafo a uno de los primeros artículos permitía que se contratara, como en efecto se hizo, y por ahí es que se hicieron esas 27 órdenes que la Procuraduría encontró y que por ahí se empezó a desenredar todo este lío que culminó después en la iniciación del proceso de extinción de dominio. La misma administración, cuando nosotros llegamos, ya estaba preparando por parte de la señora auditora de control interno un manual o una norma de contratación interna que se adoptó hace 2 o 3 juntas directivas, donde más corto seguramente, más se limitan tantas facultades, se centraliza la contratación. Yo podría hablarles horas enteras y esa no es la idea, pero aquí hay cosas muy interesantes que contar. Por ejemplo, que no solo los contratos grandes se prorrogaban automáticamente con una tesis, pues yo la dejo a consideración de todos, que es que cada vez que se adiciona un contrato es un nuevo contrato. Entonces no sumaban el contrato de 500.000 millones, sino los pedacitos de cada ampliación, y entonces pues así pues no va junta, o si va junta no lo suman como uno nuevo, y la selección objetiva inicial, rompiendo las reglas de competencia, igualdad que tiene la ley 142, en términos de no abusar de posición dominante, pues en últimas se saltaban. Y otro rango que hemos descubierto últimamente son una serie de ofertas que ni siquiera formalizaban en contratos, sino que les decían aceptado y empezaban a facturar y luego iban ampliando las ofertas. Es decir, yo mando una cotización o una oferta y me dicen aceptada y empiezan a ejecutar y a pagar, y eso sí que escapan a todo control porque ni siquiera hay contratos escritos. La contratación, si uno dice pásenme todos los archivos de contratos, pues que nosotros no lo podemos hacer porque nosotros no tenemos el 100% de la compañía, pero a través de la junta directiva se pide qué contratos hay. O sea, están dispersos por todas las áreas, no hay carpetas de los contratos, no figuran todos por escrito, no hay supervisión. Entonces desafortunadamente eso ha molestado muchísimo al interior de la empresa, no a todos, no a los que están trabajando y produciendo el agua de buena calidad que tiene Barranquilla, sino a los que estaban también utilizando la empresa pues para sus beneficios personales, a la sombra de todo lo que ocurría en la AAA. Nosotros ordenamos se hiciera la auditoría que ya la Asamblea había pedido, y para lo cual se contrató a la firma Holland & Knight, y en la parte legal para analizar todo el contrato de asistencia técnica, y a la firma Kroll en la parte financiera. Estas dos empresas, que son empresas serias y grandes, han hecho un estudio muy juicioso que están a punto de entregarnos, y como lo hemos advertido en nuestra comunicación, en el momento que nosotros tengamos ese estudio, que todo evidencia que va a concluir, por lo que yo he oído de los informes preliminares, que realmente esa asistencia técnica no se presentó, lo haremos llegar obviamente a la Fiscalía, a la Procuraduría y a todas las autoridades que tengan que ver con este tema. Pues no sé, el tema de
de la cláusula de reversión versus... nosotros también lo contestamos a través de la empresa, eso ya está suficientemente claro. Esta es una concesión un poco diferente, está escrito en el contrato, así quedó pactada, que al final, de acuerdo a lo que establece el Estatuto General, cuando uno termina una concesión revierte, pero en este caso esta reversión va a generar una devolución importante a la empresa accionista. El proceso de extinción de dominio puede terminar de dos maneras: o bien porque extinguen a favor del Estado esta participación accionaria, y en ese momento el Estado tendrá que determinar qué hace con ese porcentaje, o bien le devuelve las acciones a los propietarios, les pide disculpas y pues termina el proceso por ese lado y vendrán las acciones de ellos contra nosotros. Sin embargo, nosotros en este tema puntual pues hacemos lo que tenemos que hacer, poniendo las acciones, las denuncias y haciendo las investigaciones y poniéndolas a orden de los organismos de control, que son los que les corresponde determinar qué fue lo que sucedió en esa empresa. Doctora María, vamos a ir cerrando porque me quedan 15 minutos y tengo que distribuir los dos senadores. Sí, no, pues creo que ya está suficientemente dicho y conocido nuestro informe. Muchas gracias, doctora María Virginia. Miren, nos quedan 15 minutos de sesión, hay que darle el cierre al honorable senador Robledo. La senadora Aida Bella le vamos a dar 5 minutos en el uso de la palabra, ya que me la pidió desde un inicio.